Gloria al Señor. ¿Ven? Ciertamente, este es el último día de predicación acerca de las misiones, acerca de renovando nuestra misión, hermanos. Y nosotros, como dijo el pastor, continuamos. ¿Por cuánto tiempo más? Aló, no se me duerman, no hemos comenzado. Y yo acabo de poner mi celular para que me avise a la 1 de la tarde para irnos a la casa. Así que, no, eso es broma, hermano, eso es broma. No se preocupe, hermano, que vamos a salir de aquí. Yo le prometo que vamos a salir de aquí antes de que sea las 6 de la tarde. ¿Esta agua para mí, pastor? Bueno, si esa es para mí, pues entonces esta la guardo para cuando me toque predicar de nuevo dentro de 4 meses, pues traérmela. En Lucas capítulo 24, vamos a ir allá un momentito a Lucas capítulo 24. Lucas 24. Los versos 44 al 49. Este capítulo comienza narrando la experiencia de aquellas mujeres que fueron al sepulcro. Aquellas mujeres que cuando crucificaron al Señor 2 días antes, vieron donde habían puesto al Señor, se aseguraron de dónde estaba, porque de allí salieron a sus casas a preparar especias aromáticas y ungüentos para ir ¿a qué? A ungir el cuerpo del Señor. Así que fueron a su casa, prepararon el asunto, al otro día descansaron, el día de reposo, y entonces el primer día de la semana van hacia el sepulcro con sus especias, con sus ungüentos, ¿verdad? Para ungir el cuerpo del Señor. Y pasaron una serie de sucesos, ¿verdad? Entre ellos llegaron a la tumba, estaba vacía. Y ellas pasmadas, ellas asustadas, ellas, como decimos en buen español, en shock. No vieron el cuerpo del Señor y así se quedaron. Y entonces se le aparecen 2 ángeles, le explican, le hablan, ¿verdad?, de lo que había acontecido. Y le hablaron la palabra de Jesús, que les había dicho allá mientras estaba en Galilea, de que era necesario de que Él fuese entregado, de que padeciese, de que fuese crucificado, pero de que iba a resucitar el tercer día. Si ellas van a los discípulos que estaban reunidos, les dan las buenas nuevas, pasaron otros sucesos más en ese camino, y allá Pedro salió corriendo para verificar lo que ella le decía. Otro pasaje dice que Pedro y Juan salieron corriendo. El asunto es, hermanos, que luego se aparece Jesús en medio de ellos y creyeron que era un fantasma. Y dice, mírenme, tóquenme las manos, tóquenme los pies. No soy un fantasma, soy yo, soy real. Es más, ¿qué tiene de comer ahí? Yo tengo hambre, ¿qué tiene de comer? Le dieron un pescado asado, le dieron miel y el Señor se sentó a hablar con ellos. Y entonces, a la altura del verso 20, del capítulo 24, verso 44, y ahí vamos a leer. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos.
Verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47. Y este es el enfoque primordial, ¿verdad? Que el Señor quiere darle a ellos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde aquí, donde estamos nosotros, desde Jerusalén. Verso 48, y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eterno Padre Celestial, Dios del cielo, demos gracias, buen Dios, por la bendición que tenemos, Señor eterno, por el privilegio que tenemos como hijos tuyos, Padre Santo, de congregarnos, Señor, escuchar tu palabra predicada, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú me des sabiduría, Padre Santo, que tú me uses, Señor, que sea la palabra tuya, Señor, la que tú quieres que tu iglesia escuche, Padre Santo, no la que yo quiero que yo escuche, Señor, no la que los hermanos quisieran oír, Padre Santo, pero esa es la palabra que tú quieres, Señor, que nosotros nos llevemos en nuestros corazones y pensamientos, Señor. Ayúdame, Padre Santo, dirígeme, Señor eterno, porque lo hago, Señor, con mucho temor y temblor y reverencia, Padre Santo, para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Te pido todas estas cosas y te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, las misiones, como hemos dicho y como acaba de decir nuestro pastor, están en el corazón de Dios. Dios tiene su visión misionera, hermano. Siempre ha tenido su visión misionera, hermano. Y para Dios hacer posible esa visión misionera, Dios tiene un plan misionero para su iglesia, hermano. El título de esta predicación es El plan misionero de Dios. Para Dios hacer su visión misionera una realidad, Dios tiene un plan misionero, hermano. Y usted puede preguntarse, pero ¿cuál es el plan? Esa pregunta se hizo famosa aquí, ¿verdad? En los pasados 2 años. ¿Cuál es el plan? El plan del plan. O el plan del plan del plan, ¿verdad? Pero el plan del Señor es sencillo, hermano. El plan misionero de Dios es sencillo. Cristo, el Espíritu Santo y la iglesia de Dios. En eso consiste ese plan misionero del Señor. Cristo, el enviado, el Espíritu Santo, el que da el poder para ir, y la iglesia, la que toma la acción, ¿verdad? La que tiene la acción de ir. Y es bien claro, hermanos, lo que dice el Señor en su palabra. Los diferentes siervos de Dios han venido predicando durante este mes, inclusive mi persona también, hermano. Y la palabra de Dios, leímos que en Hechos capítulo 1, el Señor decía, y en Mateo capítulo 28, el Señor decía, id a ser testigo, discípulo a todas las naciones. No solamente me seréis testigos, pero sí, y en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9, el Señor decía por medio de Pedro a sus discípulos, me seréis testigos anunciando las virtudes de aquel que les llamó a ustedes de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí vemos en el capítulo 24, a propósito, todos y cada uno de los evangelios hablan de esa visión del Señor y hablan de ese plan misionero del Señor. Si usted va a Marcos, también lo van a ver. Si usted va al libro de Juan, también lo van a ver.
En Lucas 24, el verso 47, dice el Señor que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Esa es la labor de la iglesia, hermano. Proclamar las buenas nuevas de salvación al mundo entero. Labor que el Señor comenzó, labor en la cual el Señor instruyó a sus discípulos, a sus apóstoles, y luego la comenzó la iglesia. Pero primero tenían que ser que investidos de poder desde lo alto. Ahorita hablaremos de esa frase. Así que lo primero que vemos nosotros en el plan misionero de Dios, hermanos, es la persona de Cristo. No solamente cumplió su misión salvadora en obediencia al Padre, sino que aceptó ir a la cruz, pagó lo que usted y yo merecíamos pagar por nuestros pecados, se ofreció a sí mismo, dio su vida por nosotros, pero también Él mismo organizó el movimiento misionero hacia la humanidad, hermano. Seleccionó a un puñado, seleccionó a los 12, los instruyó, los educó, los preparó, los discipuló, les asignó la tarea específica de ir, les envió la ayuda perfecta, el Espíritu Santo de Dios. Entonces salieron al campo a predicar. Cristo, hermano, la cabeza de la iglesia, fue el quien determinó que su iglesia comparta la verdad de su sacrificio en la cruz y el perdón de pecados al hombre pecador, hermano. ¿Y quién fue el mejor ejemplo? Cristo. Él fue el mejor ejemplo, hermano. Dios sabía que por causa del pecado, hermano, el hombre había roto esa comunión en la cual Dios lo creó. Y se creó el mismo hombre, por el engaño del enemigo de las almas, creó una cima con S, no con C. Una cima entre el hombre y Dios que era tan y tan y tan profunda que el hombre jamás podría acercarse a Dios a menos que Dios no le estableciera un camino, a menos que Dios no le estableciera un puente. Y ese puente sería ¿quién? Jesucristo. Por eso tan temprano como allá, como en Génesis capítulo 3, después que el hombre desobedeció, después que el hombre pecó siendo engañado por la astuta serpiente, por el enemigo de las almas, Dios le señaló lo que le habría de acontecer a Adán, a Eva, pero también al diablo, ¿verdad? Y le dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es la parte trasera de la planta del pie. Y ciertamente, Satanás estuvo detrás de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo nació. Porque allí el rey quería que tumbarle la cabeza, como se dice en el bajo mundo, ¿verdad? Al recién nacido. ¿Hasta cuándo? Hasta la cruz. Porque en la misma cruz pasaban y le decían a Cristo, mira, bájate. Si tú eres Dios, bájate de ahí. Siendo usado por el enemigo de las almas, tentando a Cristo de principio a fin. Pero gloria a Dios que Cristo le aceptó un buen macetazo en la cabeza. Y el diablo sabe que tiene los días contados, hermano. Por eso es que el diablo está detrás de usted y de mí, detrás de la iglesia de Dios, buscando a quien devorar, buscando a quien llevarse con él. Porque él sabe que tiene sus días contados, hermano. Así que cuando llegó el tiempo de Dios, ¿cuál tiempo de Dios? El tiempo de Dios, el tiempo perfecto del Señor. En Gálatas capítulo 4 y verso 4.
Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Hechos 17:3 dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. No hay otro, hermano, no hay otra forma, solo Cristo. Allá en Hechos, capítulo 3 y capítulo 4, después de la sanación de aquel cojo, que el Sanedrín le cayó encima a Pedro y a Juan, y querían prohibirle que predicaran el nombre de Cristo. Le quería prohibir que ni mencionaran, como dice la palabra, ese nombre. ¿Saben lo que le dijo Pedro? No, señores, no señores, no hay otro, solamente Cristo. Y en el verso 12, capítulo 4, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese es Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. El trabajo de la iglesia, el trabajo primordial de la iglesia, hermanos, es ganar almas. Y usted y yo somos parte de la iglesia de Dios. Muchas iglesias se dedican, a hacer 20,000 cosas, dando mal testimonio. Lo vemos hasta programas de la televisión, imitando a los demás, con mucho concierto, mucho bingo, mucho juego, entreteniendo a los feligreses, pero están dejando a un lado su propósito primordial, hermano: predicar al Cristo crucificado y resucitado, presentar esa buena nueva de salvación. Dice el verso que casi todos sabemos, que casi todos conocemos de memoria, que hay iglesias, hay instituciones, hay colegios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, y usted lo puede continuar. Hermano, pienso que la iglesia cristiana ha perdido su norte. Pienso que la iglesia cristiana, hermano, ha perdido esa visión. Pienso que muchos cristianos han perdido esa visión misionera que está en el corazón de Dios, está en lo más profundo del corazón de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con su hijo o con su hija a hablarle de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted cogió el teléfono y llamó a ese hijo que tiene allá viviendo en Georgia, o en Florida, o en Pensilvania, o en Nueva York, o New Jersey, o Chicago, o Colorado, o en España, o Sudamérica? ¿Cuándo fue la última vez que usted cogió el teléfono y se puso a hablarle a su hijo de Cristo Jesús? Porque es fácil hablarle a los que tenemos en la casa. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Bueno, la iglesia de Dios está pasando por tiempos difíciles. Todos sabemos lo del coronavirus. Si a usted le hubieran preguntado a mitad del 2020 si el coronavirus se iba a ir, posiblemente usted dijo, sí, ya se irá. Pasó el 20, pasó el 21, llegó el 22, y aquí estamos, hermanos. Aquí estamos. Muchos han usado de excusa el coronavirus y otras excusas más para no congregarse, para no leer la palabra, para no orar. Yo siempre he dicho, hermanos, que hay una línea bien finita, casi usted ni la va a ver, bien finita, entre el dejarse de congregar y el apartarse del Señor. Y muchas iglesias están pasando por eso, hermano. No vemos que el terreno está fértil. No vemos que hay que tener compasión por las almas.
para ir, para cumplir el plan de Dios. En Mateo 9, quiero que busquemos ese pasaje, Mateo 9. Mateo 9, 3 versos, 35, 36 y 37. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes tuvo que compasión de ellas, porque no tenía que comer, porque no tenían ropa, porque no tenían casa. No, hermanos, no, porque estaban desamparadas. Y aquel cristiano, aquel que es hijo de Dios, tiene el amparo de Dios sobre su cabeza, hermano. Tiene el amparo de Dios sobre su familia. Tiene el amparo de Dios sobre su casa. Amén, hermanos. Dispersas. ¿Saben lo que es disperso? ¿Saben lo que es disperso? Algo que se desparrama, algo que está, no está unido, que está por ahí, ¿verdad? Deambulando, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Gloria a Dios, hermano, porque usted y yo tenemos el mismo pastor, al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces dijo a sus discípulos: oye, Pedro, Juan, mira Mateo, mira Andrés, la verdad que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. En ese tiempo, sí, posiblemente había pocos obreros, y lo que el Señor vio, había mucha necesidad, claro que sí. Pero hermanos, en el día de hoy, en el siglo 21, en el año 2022, la mies sigue siendo mucha. Es más, quizás mucho más con lo que ha crecido el mundo. ¿Y saben de los obreros? Hay muchos más obreros, pero hay muchos obreros que no quieren trabajar, no quieren servir, no quieren ir, hermano. Alguien dijo: el mayor problema del cristianismo no es la ignorancia del creyente sobre la situación del mundo, pero sí la indiferencia. Hermano, no podemos estar ajenos en el confort de las casas, nuestras casas. No podemos estar ajenos a la necesidad espiritual de los demás. No podemos estar ajenos a la necesidad espiritual de aquellos que están sin Cristo. Y la fuerza que mueve la obra misionera, hermanos, es la compasión. ¿Cuánta compasión tenemos nosotros por aquellos que van como los ratones del flautista que le tocaba? ¿Y qué hacían los ratones? Caían por el precipicio. Con mucho respeto, ¿verdad? Yo digo que aquel que está sin Cristo está como los ratones, cayendo al precipicio del infierno, hermano. Cristo quiere que nosotros tengamos compasión por las almas, hermano. Cristo quiere que nosotros tengamos compasión por las almas perdidas. Eso es lo que hacía el Señor, hermano. Predicar, sanar, presentar, hablar de la palabra, al mismo tiempo que iba, ¿qué? Educando, preparando a sus discípulos para la gran obra, ¿verdad? Para luego darle la gran comisión. Entonces, hermano, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué vamos a hacer? Iglesia Bautista Nueva Vida, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, que también hemos predicado, el pastor predicó de Mateo 28:20 hace 2 semanas atrás: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
No iban a estar solos, hermano. La iglesia no está sola, hermano, en esta labor misionera. Y eso me hace hablar del número 2. Hablamos de Cristo. Segundo, la obra del Espíritu Santo. Número 1, hermanos, es necesario el poder del Espíritu Santo para guiar al creyente. ¿Para qué? Para ir, para ser testigo, para ser buenos embajadores, dignos embajadores de Dios en la tierra y proclamar las virtudes de aquel que me sacó a mí de las tinieblas a su luz admirable. Es necesario tener el Espíritu Santo guiándonos, fortaleciéndonos, iluminándonos. Porque es el Espíritu Santo quien pone el deseo en su corazón y en el mío de hablarle a otros de Cristo. Las veces que usted ha pensado, le ha dicho a su esposa, a su esposo, caramba nena, esa palabra yo la uso en casa, ¿verdad? Yo tengo un par de nombres para mi esposa, ese es uno de ellos, ¿verdad? Caramba nena, veo a fulano que está triste, está preocupado, lo noto como si estuviera en depresión. Tengo ganas de irle a visitarlo y hablarle de Cristo. ¿Quién te está poniendo eso en su corazón? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios, hermano. El Espíritu Santo del Señor. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué quiere decir investir? Investir quiere decir conferir una dignidad o cargo importante. Es conceder a alguien una facultad para llevar a cabo una actividad asignada. Y eso fue lo que hizo el Señor con los discípulos, cuando dijo, esperen allí quietecitos, ¿verdad? Hasta que venga en ustedes el Espíritu Santo. Era necesario que el Espíritu Santo viniera a morar en el corazón de aquellos que habían de qué, de comenzar la obra misionera del Señor. Porque el Espíritu Santo quien da la sabiduría, quien pone las palabras que en su corazón que usted va a usar cuando usted le habla a otro de Cristo, que le da ese anhelo, que le da ese deseo de hablar del Señor. Número 2, es necesario el poder del Espíritu Santo para convencer al hombre pecador de su necesidad espiritual, hermano. El hombre pecador no puede por naturaleza buscar a Dios. Si el Espíritu Santo no lo toca, si el Espíritu Santo no lo trae. Pero es necesario, hermano, que oiga, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice allá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, el verso 17. Vamos ahí un momentito, hermano. Romanos capítulo 10. Yo hablo así, pero no tengo coraje con nadie. ¿Okay? Yo los amo a todos. Pero me gusta cuando hablo estas cosas ser bien enfático, hermano. Romanos 10, vamos a leer desde el verso 12 hasta el 15. Dice el apóstol, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, verso 13, que invocare el nombre Señor será salvo. Y esa palabra yo la subrayé, salvo. Entonces ahora vienen unas preguntas, 1, 2, 3, 4 preguntas que para el mundo que no conoce a Cristo pueden sonar preguntas retóricas, pero en el corazón de Dios no son preguntas retóricas. Para la iglesia, mensaje para la iglesia, no son preguntas retóricas. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y esa palabra creído yo la subrayé. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído?
Y esa palabra oído, yo la subrayé. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y esa palabra predique, yo la subrayé. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y esa palabra enviado, yo la subrayé. Si usted tiene en su casa un objeto que usted está vendiendo, usted tiene una obra de arte preciosa que usted hizo con sus bellas manos, una vasija, un traje, algo, unos zapatos, una sandalia, y usted quiere venderlo y lo pone allí frente a su casa para venderlo, y pasan la gente y usted, y pasan la gente y usted, y pasan la gente y usted, ¿cómo usted lo va a vender? Si usted no habla de su producto, ¿cómo usted va a lograr que venga un vendedor se lo compre si usted no expresa, no dice nada de ese producto? Explíquemelo. 4 preguntas. La palabrita que yo subrayé. Ahora vamos de atrás hacia adelante. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? El Señor le envió a la iglesia. ¿Cómo oirán si no a quien les predique? ¿A qué la envió? A predicar. Hermanos, cuando hablamos de predicar, no es que usted se pare en una esquina, coja un megáfono y esté 30 minutos, 45 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 hora predicando. Eso lo hacemos nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? Y gloria a Dios, si hay que hacerlo en la calle, lo hacemos en la calle. Cuando yo conocí a Cristo, nuestro pastor, Mario Muñiz, ¿recuerdan? Mario Muñiz. A los 20 años, pastor, cogió la iglesia, soltero. ¿Y qué hacíamos nosotros? Allá en el barrio del Liceo, llevamos un aparatito de eso, y allí, con la guitarra, Mario, y luego con la Biblia, y se predicaba allí a Cristo. Eso se ha perdido, eso se perdió. Pero cuando hablamos aquí de quién les predique, usted y yo podemos hablarle a una persona de Cristo 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, en cualquier lugar, y le estamos predicando así. Enviados, predican. Las personas que hacen, oyen, oirán. Luego de oír, ¿qué hacen? Creen. Y luego de creer, deciden si aceptan o no aceptan. Si aceptan, fueron salvos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabe, hermano? Por más feo que usted o yo tengamos los pies, por más grande que tengamos ese juanete o esas uñas, por más feas que las tengamos, si usted y yo vamos y predicamos la palabra del Señor, Dios nos dice que tenemos los pies más lindos de la tierra. ¡Wow! ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas! ¿Desea usted que su hijo conozca a Cristo? Hablarle de Él. No, pero hermano, es que mi hijo está tan lejos que no, físicamente no puede tener. ¿Cuántos tiene aquí redes sociales? Yo levanto la mano porque yo tengo. Y ahí está Facebook, y ahí está Instagram, y ahí está Twitter, y ahí está Snapchat, y ahí está WhatsApp. Casi todos tenemos una. Casi todos. Y algunos tienen 2, algunos tienen 3, algunos tienen 4. Pues usen las redes sociales, hermano. Aquel hijo que está ya estudiando en España. Yo creo que aquí nadie tenga hijos en España. Aquel que tiene un hijo allá viviendo en Brasil.
Yo espero que nadie tenga hijos viviendo en Brasil, ¿verdad? Usted se sienta, usted coge el verso que Dios puso en su corazón y se lo envió al hijo y le escribe una palabra. Hijo, este verso, mira lo que dice el Señor, medita en él, Dios te bendiga. ¡Pam! Nos vemos. Y usted al tiempo le da seguimiento. Número 3. El Espíritu Santo guía a ese pecador arrepentido a crecer en la gracia de Dios. Porque con la ayuda del Espíritu Santo que nosotros, cristianos, crecemos cada día. Eso se llama el proceso de santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. O que Cristo le llama a usted a su presencia. Número 4, es el Espíritu Santo quien dirige a la iglesia como instrumento de Dios para hacer cumplir el plan misionero del Señor, llevando la buena nueva de salvación a toda criatura. Por eso las instrucciones a sus discípulos fueron claras, hermanos. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dios sabe, hermano, que la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para moverse, para predicar, sí, para ir, sí, para ser testigos, sí, claro. Así que cristianos se movieron por la región predicando del camino. Del camino. Sí, hermano, del camino. Porque ese fue el primer nombre que la iglesia usó para dar a conocer su causa por el Señor. El camino. Si usted no me cree, vaya a Hechos capítulo 9 y vaya a Hechos capítulo 19. Eventualmente, pues la iglesia, o sea, ese grupo del camino fueron llamados, ¿qué? Iglesia del Señor. Eso me hace ir a la tercera parte del plan misionero de Dios, la iglesia. Cristo comenzó con un puñado, con unos 12. Ya vemos en Hechos capítulo 1 que de esos 12 llegaron, ¿cuántos? 120. Y el capítulo 2 vemos la predicación de Pedro y ya se añadieron 3,000. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios continuaba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Y de esos 3,000 crecieron y se formaron iglesias, y más iglesias, y más iglesias, y más iglesias. Dice en Hechos capítulo 8, que con la persecución fuerte que hubo en la iglesia luego de la muerte de Esteban, ¿qué hicieron los cristianos? Se fueron, salieron corriendo, se esparcieron. Y cuando usted esparce algo es porque estaba, ¿qué? Juntito, bien acomodadito. ¿A cuánto de usted no se le ha afamado el arroz en la cocina? Las habichuelas. ¿Qué reguero se forma allí? El café, antes de prepararlo, la harina de café. Que estaba en el envase. ¿Cómo se llama eso? En el canister. En el canister, buen español, pastor. El canister. Y de ahí se la ramó por el piso. Aquello que estaba allí, lo más agrupadito, ¿verdad? Así mismo la iglesia, Dios le dijo, no, en Jerusalén ustedes no, ustedes se tienen que mover, se mueven o se mueven. Entonces fueron esparcidos, ¿verdad? La palabra dice que fueron esparcidos por Fenicia, por Chipre, por Antioquía, anunciando las buenas nuevas de salvación. No fueron esparcidos a esconderse en cuevas. Esa región es bien famosa por muchas cuevas, muchas catacumbas. Inclusive bajo tierra se movían de una ciudad a otra por cuevas. Pero no fueron a esconderse en cuevas, no fueron a esconderse en los montes, no fueron a refugiarse en casa de papá o mamá o mi tío, mi hermano, mi primo que vivía fuera de Jerusalén. ¿Qué fueron a hacer, hermano? ¿Hay alguien aquí? Aquí venimos a predicar, aquí venimos a hablar, aquí venimos a hablarle de Cristo. Eso fue lo que fueron a hacer, hermano. Dios usó esa persecución para que la iglesia se moviera, hermano, a predicar al Señor.
en buen puertorriqueño, en puro ajote habichuela puertorriqueño. Y los que estaban en Balboa cogieron y se fueron a Batelle, se fueron al Quemado, y por allá subieron a Geocaña arriba y a Naranjales, y por ahí llegaron a Las Marías, y de Las Marías llegaron a San Sebastián y a Lares y a Utuado, a Junta. O si no, se fueron hacia el sur, hacia el barrio Cárcel, y del barrio Cárcel se fueron a Salo, a Castillo, a La Piedra, a Guanajibo, y por ahí llegaron a Cabo Rojo, a San Germán, Zona Grande, Guánica, la Tierra Santa, ¿cómo es que se llama? Yaco. O por el norte se fueron a París, a Miradero, al Garrobo, a Sabaneta, por allá llegaron a Añasco, en buen puertorriqueño, hermano, hasta que todo estuve cubierto con la predicación cerca de Cristo. Y, hermanos, ese es el mensaje. Y me seréis testigos. Muchos creyentes, hermanos, hablamos de la pandemia ahorita, muchos creyentes decidieron quedarse en sus casas. Esto es un mal común de la iglesia en Puerto Rico, hermano. Es un mal común y me temo que muchos se olvidaron de leer la palabra, de orar, de testificar. ¿Saben algo, hermano? Posiblemente Dios está probando a su iglesia. Posiblemente Dios está probando a los que están siendo infieles. Yo quiero mencionar algo de esa palabra infiel. Si usted se congrega, si usted ora, si usted lee la palabra, si usted diezma, si usted está apoyando a los misioneros con su obra, su ofrenda misionera, si usted sale, si usted da el tratado, si usted le habla a Cristo, esa palabra de infiel no le aplica a usted. Para que estemos, ¿verdad?, en sintonía. Pero posiblemente Dios está probando la fe de muchos cristianos, hermanos. Dios usó esa persecución fuerte de los cristianos. ¿Para qué? Para que salieran. Y Dios puede usar y ha usado aún a personas inconversas para mover a su iglesia. Esas personas se fueron, esos creyentes se fueron por toda la región y se formaron iglesias, y esas iglesias parieron otras iglesias, y estas parieron a otras y a otras y a otras. Se formaron iglesias misioneras en Jerusalén, en Antioquía, en Filipenses, en Tesalónica, apoyando a los apóstoles. Se plantaron iglesias en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Pero la pregunta era, ¿cómo llegar tan lejos? Me seréis testigos hasta dónde, hasta lo último de la tierra. ¿Cómo llegar tan lejos? ¿Saben cuál es el país más lejos de Israel? ¿Tiene idea? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ese es el país más lejos de Israel. Y si había que ir a Nueva Zelanda, pues allá. Dirían yo, es bien fácil hoy coger un avión. ¿Cuánto se echa un avión en esa distancia? 18 horas, 17 horas. Yo sé lo que es eso, hermano. Yo tuve un avión 13 horas. Y yo sé lo... Pero se iría. Pero se toma un avión, se iría. Pero en ese tiempo, ¿cómo? ¿Cómo vamos a llegar? Me imagino a los apóstoles, ¿cómo vamos a llegar tan lejos? El plan de misión de Dios, hermano, es perfecto. Dios no inventa, hermano. Dios no se pasa inventando. Dios no cambia de parecer. Usted y yo cambiamos de parecer. Porque yo puedo decirle ahora mismo, el miércoles vengo para la iglesia, o el miércoles vengo a la iglesia,
O el pastor llamarme vamos a visitar, y yo, pastor, cuente conmigo para ir el sábado, y llega el viernes y yo digo, ay no, no me quedo en casa. Dios no cambia, hermano, Dios sigue siendo el mismo, hermano, Dios lo tiene todo perfectamente planificado, hermano. ¿Cómo llegar hasta lo último de la tierra? Allí vino el Señor y sumó al apóstol Pablo a los apóstoles. El misionero por excelencia. Yo creo que el misionero de mayor impacto en la historia de la iglesia, hermano. Y allí Pablo se unió a los apóstoles. Pablo fue y predicó al Asia Menor, y por ahí, para adentro, se expandió el cristianismo. Vino Pablo y fue a Filipos, la ciudad de Filipos, la primera ciudad en Europa donde se predicó el mensaje y se formó una iglesia, porque Filipos queda en esa región del Mediterráneo donde comienza Europa. Cuando Pablo le escribió a los romanos, les dijo, después de yo visitarlos a ustedes, yo iré a España. No sabemos, por lo menos yo no sé, no creo que él haya llegado a España, ¿verdad? Después le acontecieron todas las cosas que le acontecieron al apóstol Pablo. Pero usted lee Romanos capítulo 15, allí él menciona de verdad, de haber ido, del deseo de él de ir a España. Así que Pablo fue a Filipos, predicó la palabra, se formó esa iglesia después apoyaba al apóstol Pablo económicamente, se convirtió en una iglesia que misionera. Pablo junto a Silas viajó por toda esa región, ¿verdad? ¿Cómo llegó el evangelio a nosotros? Yo me imagino que Dios usó a esos hombres de él, esos grandes siervos de Dios, y de ahí, de ese Mediterráneo, subieron a Europa, subieron, llegaron a Inglaterra. Muchos llegaron a Inglaterra. ¿Ustedes saben de qué modo? Como los primeros cristianos salieron corriendo, muchos salieron corriendo de España, de Italia, por la persecución fuerte de la iglesia tradicional, y allá llegaron, se refugiaron en Inglaterra, y de Inglaterra bajaron en unos barquitos, cruzaron el océano ¿cuál? El Atlántico. El Pacífico está al otro lado. Cruzaron el océano, llegaron ¿a dónde? Al noroeste de Estados Unidos, donde ahora hace un frío bien buena gente. Algunos estados están cayendo hasta 2 pies, hasta 20 y pico, 30 pulgadas de nieve. Y allí establecieron iglesias, allí comenzaron a adiestrar, allí comenzaron a enseñar, allí comenzaron a traducir la palabra al idioma, al dialecto de esos indios, de esos nativos de allí, de Delaware y toda esa región. Y el evangelio que hizo, comenzó a expandirse, a crecer. Luego bajaron a Puerto Rico, con la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos en el 1898. Y allí comenzaron a venir misioneros. Y allí comenzaron a venir movimientos cristianos. Y allí comenzó el pentecostalismo a llegar a la isla. En el 1899. Luego en el 1916, 1918 llegaron bautistas. ¿Quieres saber de la iglesia bautista fundamentalista? Sí. En la década del 50, del 60, comenzaron a llegar. Y se fundaron iglesias, se establecieron iglesias, hermanos, en casi toda la isla. Yo leía del doctor Casilla un documento que él decía que para el año 2000, los bautistas fundamentalistas esperaban que en cada uno de los pueblos, ¿cuántos son municipios? 78. De que en cada uno de los municipios de Puerto Rico hubiera por lo menos una iglesia bautista fundamental. Pero en esa expansión que hubo de la iglesia, en ese boom entre el 60 y el 80, 85, se establecieron un montón de iglesias
Bautista Fundamentalista. Y allí en el 80, más o menos, nació Iglesia Bautista Fundamental en Buenaventura, nació Iglesia Bautista Nueva Vida. Y aquí estamos nosotros, hermanos. Aquí estamos nosotros. Todo esto siguiendo el plan misionero de Dios. Cristo, el Espíritu Santo y la iglesia. No se me asuste, ya mismo estamos terminando. Me faltan 45 minutos, no, eso pero no se me asuste. Así que yo no estoy viendo a usted la cara, usted puede estar haciendo las muecas que usted quiera, ¿verdad? Pero no se preocupe, ahí mismo nos vamos. La iglesia misionera, hermano, va al campo, ¿verdad? La iglesia misionera va a predicar, va a representar al Señor, va a ser digno embajador de Cristo, hermano. ¿Y dónde comienza ese campo misionero? Desde su casa, la casita del vecino que está al lado suyo o al frente suyo, allí comienza. Allí es nuestra Jerusalén, hermano. Nosotros somos parte de la iglesia misionera de Cristo. Gloria a Dios, hermano, porque esta iglesia tiene una visión misionera del mundo, hermano. ¿Cuántos misioneros tenemos? ¿En cuántos países? Lo dijo el pastor ahorita. Lo dijo el pastor ahorita. 11 países. 15 misioneros en 11 países. Esperamos seguir añadiendo. Gloria a Dios. Claro que sí. Es necesario, hermano, que nosotros comencemos nuestra Jerusalén. Es necesario que nosotros vayamos. Es necesario que nosotros hablemos. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos. Si usted y yo no podemos ir, entonces, ¿qué hacemos? Apoyamos económicamente a los misioneros. Sin importar en qué lugar estén. Y no voy a abundar en eso porque ya el pastor abundó al principio, ¿verdad? Pero nosotros contribuimos para aquel que está haciendo Biblias, está imprimiendo Biblias, que está imprimiendo tratados allá en Wisconsin para llevar a los lugares más lejos. Nosotros contribuimos para aquel que está allá en Bayamón, formando jóvenes, niños y niñas, para eventualmente ellos ir a hacer qué? A servir al Señor en sus iglesias, los futuros pastores, los futuros maestros, los futuros misioneros, los futuros evangelistas. Y nosotros aquí, gloria a Dios, que estamos contribuyendo. Apoyamos a aquel que está en Estados Unidos con tres niñitos, deseosos de venir aquí a Puerto Rico, ¿a qué? A meterse al campo, a evangelizar el campo, a hacer iglesias allá. Apoyamos a aquel que está allá nosotros nos quejamos del frío, pero aquel que está allá en la Siberia, en el lugar más frío del mundo, donde hay récord de temperatura de menos 70 grados. Apoyamos a aquel que está abriendo camino en Uganda, en Bolivia, en Colombia. Todo por la ofrenda misionera que Dios puso en su corazón y en mi corazón, darle al Señor. Gloria al Señor. La tercera forma de apoyar el ministerio misionero, ya estamos terminando, hermanos, es la oración. ¿Cuántos estamos orando por los misioneros? En cada predicación, estos siervos han traído, pastor Tirado también, pastor Donativo, siempre se hace una pregunta y uno que está siguiendo el mensaje, esa pregunta se le graba. Me acuerdo de la pregunta que hizo pastor Donativo. ¿Cuántos saben? Ahora, pues claro, ahora la contestan. Ahora es fácil hacer la pregunta. ¿Cuántos saben cuántos misioneros tenemos nosotros? ¿Cuántos saben en qué países están sirviendo al Señor? Pero voy a tirar otra preguntita más. ¿Cuántos saben el nombre de cada uno de esos misioneros? Vamos en casa, Dolly y yo, hablando de este tema.
Te voy a tirar al medio, pero es positivo, no te preocupes, no te asustes. Y yo le pregunto, ven acá, ¿y tú conoces nuestros misioneros? Ella comenzó a decir, trae, esta está, y esta aquí, esta aquí, esta está. Y tú, ella, no, a mí no me preguntes. Yo sé que hago el cheque para ellos. Si no voy a saber yo, ¿verdad? Que Jerry Bunny está en Japón, o que Sidle está en República Dominicana, o que Bonikowski está en España, ¿verdad? Pero, ¿sabe usted dónde están sirviendo esos siervos de Dios, hermano? ¿Sabe usted, conoce usted los problemas, las vicisitudes, las situaciones difíciles por las cuales están pasando ellos día a día? Tienen necesidades, hermano. Se enferman los hijos, se enferman las esposas, los persiguen. Tienen que renovar permisos de uso, de construcción, tienen que renovar visados, tienen que renovar pasaportes, tienen que renovar licencias. Y no es tan fácil, hermano. No es tan fácil. Los Sterling, una de las cartas de ellos el año pasado, narraban de cuán difícil se les estaba haciendo renovar visados y renovar permisos con los gobiernos. Sufren peligros, sufren persecuciones, o los persigue el gobierno, o los persiguen los familiares de aquellos que están ganando ellos para Cristo. Entonces, hermanos, no dejemos de elevarlos al trono de la gracia, Señor, en nuestras oraciones cada día, hermano, cada día. Conocemos de misioneros que murieron en el campo misionero. Aquí murió Hayes, se ahogó allá en La Palguera, a los 2 o 3 años de estar aquí en Puerto Rico. Figuereo murió allá en la jungla, en Bolivia. Un dentista. ¿Y cómo Dios lo usó para llevar el mensaje de salvación? Se llevó su silla y por el día sentaba a las personas en la silla, le arrancaba el diente, le hablaba de Cristo y por la noche lo tenía en la iglesia. El Señor se lo llevó, Señor sabe. Hermanos, desde la perspectiva divina, todos nosotros somos misioneros. Entonces todos y cada uno de nosotros, no me venga a decir a mí, bueno hermano, pero eso es usted que predica, mentira del diablo, tenga cuidado con eso. Hermano, pero los maestros son lo único que... No, tenga cuidado, hermano. Todos nosotros somos llamados a ir. Todos nosotros somos llamados a proclamar las virtudes del Señor. Todos nosotros somos llamados, ¿qué? Dignos embajadores del Señor. Si fuimos reconciliados con Dios, ahora Dios nos usa a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros reconciliemos al hombre pecador con Dios, hermano. No hay excusa alguna, hermano, para no apoyar el ministerio misionero. No hay excusa alguna para usted y yo dejar de ir, ¿verdad? Recuerde que vamos, que damos y que oramos. En conclusión, hermano, Dios llamó a ese puñado, como dije al principio, esos 12, luego fueron 120, luego se añadieron sobre 3,000 y las iglesias comenzaron a formarse, a crecer y a crecer y a crecer, y hoy día somos millones los creyentes en Cristo Jesús. ¿Ganados en campañas evangelísticas? Sí, muchos de ellos. Yo tengo hermanos en Cristo, el día de hoy tengo hermanos en Cristo que fueron ganados por Billy Graham cuando él vino aquí a principios de la década de 60. Y le están siendo fieles al Señor hoy día. Pero, hermano, la mayoría de los creyentes que hay en el mundo, la mayoría, con M mayúscula, fueron ganados para el Señor por gente cristianos comunes como usted y como yo, hermano. Amén. La mayoría, hermano. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál va a ser la labor suya, hermano?
Las iglesias que no ganan almas. Aquí vino uno de los misioneros a darnos un taller de evangelismo y dijo esta frase: las iglesias que no ganan almas se secan. Y yo tengo que leer la Biblia con un diccionario al lado, y estas palabras pues yo las busco. Secar. Secar. Bueno, cogí el pantalón, la blusa, lo saqué de la lavadora, chorreando agua, lo puse bajo el sol y se secó. Miren la definición de secar. Dicho de un río, escucha bien, y vaya atando, como dice allá en el campo, atando cabos, hermano, y vaya comparando. Dicho de un río, una fuente de agua, quedarse sin agua. Dicho de una planta, perder su verdor, su vigor, su lozanía. Dicho de una persona, enflaquecer y extenuarse. Dicho del corazón o del ánimo, disminuir en efectividad. No tengo que decir de la iglesia. Pero la iglesia que no predica a Cristo, la iglesia que no gana almas, hermano, es una iglesia que se seca. La pregunta es entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Alguien dijo, y con esto estoy terminando, la iglesia debe estar consciente de que la obra misionera, escuche bien, no es el sueño del pastor, o una obra que tras llevarse a cabo, venga el pastor, yo con mucho respeto, pastor, venga el pastor a decirse, lo logré, lo he logrado, wow, tremendo, me siento realizado. No, hermano, la iglesia debe sentir que si no realiza esta obra, perderá la razón de su existencia, permaneciendo en desobediencia a la palabra de Dios. Y cierro la cita. En conclusión, hermanos, finalmente podemos involucrarnos en el plan misionero de Dios. Claro que sí. Nos acabamos de comprometer a dar una ofrenda para el Señor, que Dios puso en su corazón y en mi corazón. Y yo le decía al Señor, allí sentado en aquella silla, Señor, ayúdame. Si tú me bendices, Señor, yo voy a bendecir con más ofrenda misionera. Pues ya hicimos nuestro compromiso delante de Dios. No deje de orar por los misioneros, hermano. Nombre por nombre, lugar por lugar, hermano. No deje de orar por ellos. Finalmente, hágase el propósito de hablarle a alguien de Cristo. Si usted trabaja en una oficina, si usted trabaja en un área de servicio, si usted trabaja en una fábrica y usted puede dar un tratado en el día, délo, hermano, délo. Pero si usted no trabaja fuera de su casa y usted sale 2 o 3 veces de su casa, usted va a citas médicas, llévese el tratado, hermano, y délo allí. En la oficina donde usted se sentó a esperar 2 horas que el médico la atienda. Bueno, eso era antes, ahora esperamos menos. Pero media hora que usted se está allí, media hora que usted aprovecha para hablarle a alguien de Cristo. Y voy a ir al caso un poquito más extremo. Si usted va a darle un tratado mensualmente, délo una vez al mes, hermano. Pero hágalo, hermano, hágalo. Porque de usted hacerlo, hermano, usted estará siendo parte de la renovación de nuestra visión como iglesia y de forma individual. Como dijo aquel que lo dijo, no sé si fue cierto o fue broma, me sospecho que fue más broma que otra cosa. Ahí les dejo eso. Ahí les dejo el mensaje, hermano. Vamos a orar. Eterno Dios del cielo, te damos gracias, Señor, porque
misiones, Señor, están en tu corazón, Padre Santo, y tú llamaste, Señor, a tu iglesia a ser un digno representante tuyo en la tierra, Señor, a ir a proclamar las virtudes de Cristo, a hacerte fieles testigos, Señor, a ir a ganar almas, a discipularlas, Padre Santo. Te damos gracias, buen Dios, porque esta iglesia es una iglesia misionera, Señor. Iglesia que no participe en nada de misiones, Padre Santo, no está en tu plan, Señor. Porque tu plan misionero, Padre Santo, cuenta con la iglesia, oh Dios del cielo, para proclamar, Señor, el mensaje de salvación, Padre Santo. Ayúdanos, Señor eterno. Ayúdanos, Padre Santo, danos la disposición, Señor, la valentía, danos las palabras, Señor, que nosotros debemos de compartir con aquellos que no te conocen, Padre Santo. Ayúdanos, Señor eterno, a separar el tiempo cada día en nuestras casas, a orar por nuestros misioneros, Padre Santo, a elevarlos, Señor, a levantarlos, Señor, en oración ante tu trono de gracia cada día, Padre Santo. Ayúdanos, oh Dios del cielo, a cumplir, Señor, con esa promesa que te hicimos a ti, Señor. A ti, Padre Santo, solamente a ti, Señor. De ofrendar, Padre Santo, de dar, Señor, porque tu obrero, Señor, es digno de su salario, Padre Santo. Y no queremos, Señor, que tengan preocupaciones económicas, que los desvíen, Señor, de la primordial obra de ir a predicar y ganar almas para Cristo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Padre Santo, a cumplir, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor eterno, como individuos, Padre Santo, no solamente a ser dignos representantes tuyos donde quiera que vayamos, Padre Santo, pero a proclamar tu nombre, Padre de la gloria, a hablar con hijos, con nietos, con hermanos, con primos, con tíos, con papá, con mamá, si no te conocen, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, Señor. Reconociendo, Señor, que el poder viene de ti, Padre Santo. Nosotros somos meros instrumentos tuyos, Padre Santo, que tú escogiste, Señor, a tu iglesia para proclamar la salvación de Cristo Jesús, Padre Santo. Que nosotros hagamos nuestra labor, Señor, porque sabemos, Señor, que tú vas a hacer la tuya, Padre Santo. Gracias te damos, buen Dios, por tu palabra viva y eficaz, Padre Santo, que penetra hasta lo más profundo del alma y corta los tuétanos y las coyunturas, lo más profundo del hombre, Señor eterno. Gracias por ello, Padre Santo. Pido que tú bendigas a tu iglesia, Padre, que tú nos cuides, Señor, ahora de regreso a nuestros hogares, que nos des un buen descanso la tarde, Padre Santo, que tú nos traigas, Señor, de nuevo a tu iglesia, Padre, para recibir palabra predicada, Señor, para recibir la palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, no solamente hoy, Padre Santo, pero en la semana, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. En Jesús, Señor, oramos y te damos gracias. Amén. Dios los bendiga.